Hola, un gusto de saludarlos. Qué bueno que estamos aquí una vez más para abordar un nuevo tema. Les doy una calurosa bienvenida a mi página de Facebook y hoy vamos a hablar del tema que he estado anunciando. Una mujer vestida del sol es un tema basado en el capítulo 12 del Apocalipsis. Vamos a tratar de analizar todo el capítulo. Si nos da el tiempo, trataremos de cubrir todo su contenido para poder entender esta impactante profecía. Espero que se encuentren bien, dispuestos a pasar un nuevo fin de semana en la compañía de Dios, con su bendición en todo lo que hagamos y que podamos en este momento disponer nuestros corazones para que Dios nos enseñe algo más. Um, Así que bienvenida Bange, qué bueno que está aquí. Y casualmente anoche invité a un grupo con el cual estamos estudiando ya hace un tiempo, a que si querían saber sobre este tema, porque algo mencionamos en el grupo de mis hermanos católicos anoche, y hubo curiosidad por saber de qué significa este capítulo 12 de Apocalipsis. Y bueno, Bange es una de las que participa de ese grupo con mucho entusiasmo, estudiando la Biblia ya hace un buen tiempo. Y entonces ella se está adelantando para poder conocer eh, este apasionante capítulo, que alguna vez lo vamos a estudiar también con ese lindo grupo al quien tanto aprecio. Así que vamos a orar, como siempre hacemos, para que Dios nos dé mucha sabiduría y podamos entender el simbolismo que hay en este capítulo 12 de Apocalipsis. Recuerden que Apocalipsis fue escrito con abundantes palabras simbólicas y vamos a tratar de entender esos símbolos a la luz de la misma Biblia, es decir, vamos a permitir que la Biblia se interprete así sola. Esa es la forma correcta de aprender la palabra de Dios, permitiendo que ella sea la que nos dé luz. Y aquí vamos a necesitar varios textos bíblicos que nos van a eh, ayudar a entender el significado de los símbolos que vamos a ver. Así que estén atentos a tomar nota de estos textos porque luego ustedes podrán repasar el tema y si algo no les quedó claro, lo bueno de esto es que el tema queda grabado, así que no se preocupen si algo por ahí no se entendió bien. Vamos a tratar de ser lo más claro posible para que todos entiendan qué significa esa historia que está allí en el capítulo 12 del Apocalipsis. Vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos por darnos la bendición de encontrarnos aquí para estudiar este capítulo tan apasionante como todos los capítulos del Apocalipsis. En este estudio vamos a encontrar unas enseñanzas que son claves para entender el destino de tu pueblo, el destino de tus hijos. Y en esa gran batalla entre Cristo y Satanás. Pedimos que nos des entendimiento, que tu Espíritu Santo sea quien dirija cada pasaje que vamos a leer, para que Él impresione nuestras mentes, nuestros corazones, y no solo podamos comprender este estudio, sino que podamos eh, hacer lo que tú nos enseñas ahí. Bendice a cada uno de los presentes y a todos los que van a ir entrando a este estudio. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya saludé entonces a Bange, Teresita, que se conecta desde Uruguay, Patricio de Argentina, qué gusto de que estés ahí, Patricio. Teresa también de Uruguay, William, otro uruguayo más,
Bienvenido, William. Nancy, desde Santiago del Estero, en Argentina. Bueno, tenemos unos cuantos que están muy lejos de aquí, ya de noche, en un horario diferente al nuestro. Aquí son 6:14, así que allá ustedes deben tener 9:14. Más adelante se va a cambiar el horario y creo que voy a empezar a tener que transmitir a las 5 de la tarde de acá porque va a ser una hora más allá, tanto en Argentina como Uruguay y otros países del sur. Veremos qué vamos a hacer para cuando venga ese cambio de horario. Bueno, vamos entonces a analizar este tema. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Nancy dice allí: quiero pedir que me ayuden en oración por mi mamá Teresita Sequeira de Jacobo y mi abuela Ángela Miranda, que se encuentran muy enfermas. Bueno, como no, Nancy, al final del estudio vamos a tener en cuenta ese pedido que usted está escribiendo allí. Apocalipsis capítulo 12. Recuerden que la palabra Apocalipsis quiere decir revelación. Y algo revelado no puede ser algo oculto o difícil. Podría ser difícil de entender, sí, pero no imposible de entender. Así que vamos a introducirnos en un capítulo donde la revelación de Dios se va a dar desde el punto de vista no solo de los versículos que vamos a ver ahí, sino de otros que van a dar luz a esos versículos escritos en forma simbólica, ¿sí? Capítulo 12. Dice allí lo siguiente. Está Juan escribiendo. Apareció en el cielo. Todo esto él lo veía en una visión. Así él escribía luego lo que Dios le mostraba. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, de ahí viene el título, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces aquí encontramos el primer símbolo en este capítulo. Ese símbolo es la palabra mujer. No está hablando aquí de una mujer de carne y hueso, sino de una mujer simbólica. ¿Qué dice la Biblia respecto de qué es una mujer en el sentido simbólico? Si ustedes van a Efesios capítulo 5, versículo 22 al 27, no vamos a leer todos los versículos, solo algunos. San Pablo dice allí: el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y en 2 Corintios 11:2, San Pablo dice que la iglesia de Cristo es una virgen pura. Por lo tanto, el símbolo es claro. La palabra mujer, no solamente en estos versículos, sino en muchos otros lugares de la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, la palabra mujer representa la iglesia de Cristo. Dice que esta mujer estaba vestida del sol. De paso, antes de ir al símbolo sol, ¿cómo sería esta iglesia de la cual se habla aquí? Saben que nunca habló Jesús de una iglesia mayoritaria, siempre habló de un remanente, como está en el versículo 17, al final del capítulo 12. Habla de un remanente, es decir, de lo que queda de lo que fue la iglesia cristiana primitiva a lo largo de los siglos. Obviamente, muchos cristianos se desviaron de la verdad, pero siempre quedó un remanente, un grupo que nunca fue mayoritario. Tal es así que Jesús, en Lucas 12:32, le dijo a sus discípulos, a su iglesia: no temas, manada pequeña, no le dijo manada grande, manada pequeña, porque al Padre de ustedes le ha complacido darles el reino. Por lo tanto, ese es de la forma en que se compone esa mujer, esa iglesia. Es un remanente, es un grupo, no es mayoritario.
Les doy algunos textos para aquellos que tienen la buena costumbre de escribir, porque no todos los vamos a leer por falta de tiempo. Pero si quieren saber más respecto de ese remanente, es decir, de lo que queda de ese grupo de hijos fieles de Dios hasta quedar hasta fiel hasta el fin, ustedes pueden ir a Joel 2.32, ¿no? Joel 2.32, Isaías 37.32, Sofonías 3.12 y 13, Romanos 11.5 y también Romanos 9.27. Voy a leer algunos, especialmente de los últimos que cité. Por ejemplo, Romanos 11.5 dice, así también, aún en este tiempo, en el tiempo de San Pablo, Nuevo Testamento, ha quedado, dice él, un remanente escogido por gracia. O sea, en el tiempo de Pablo ya había un remanente, ya había un grupo fiel que no se había apartado de la verdad. Y en el 9.27 de Romanos, Romanos 9.27, dice, tan solo el remanente será salvo. Interesante ese versículo. Tan solo el remanente, lo que queda, grupo minoritario, será salvo. O sea, es lo que dijo Jesús, un rebaño pequeño, ¿no? Bueno, y el sol, vamos a descifrar lo que es el sol, porque allí dice en Apocalipsis 12 que esta mujer, o sea, esta iglesia estaba vestida del sol. Bueno, si mujer es un símbolo, obviamente sol también es un símbolo. ¿Qué dice Salmo 84.11? Allí en el Salmo 84.11 se dice que el Señor es sol y escudo. O sea, vestida del sol está vestida de Cristo, vestida del Señor. Malaquías 4.2 dice allí, para los que temen a Dios, nacerá el sol de justicia, refiriéndose a Cristo nuevamente. Por lo tanto, aquí se está hablando de una iglesia vestida de Cristo. ¿Va quedando claro? Ahora dice que debajo de sus pies tenía la luna. Ahora, ¿qué función cumple la luna? Reflejar la luz del sol. Es interesante que Jesús dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Pero en Mateo 5:14, él dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Y en qué quedamos? ¿Hay alguna contradicción? No, en la Biblia no hay contradicciones. Simplemente lo que Jesús está diciendo es que los seguidores de él cumplen la función de reflejar la luz mayor que es Cristo. Nosotros somos la luz menor, somos la luna que reflejamos el sol que emana, o la luz del sol que emana de Cristo. ¿Queda claro? Por lo tanto, Cristo es la luz, nosotros es el sol, nosotros somos simbólicamente la luna porque cumplimos con la función de reflejar la luz que viene de Cristo como el sol de justicia. Espero que lo vayan entendiendo. Y dice después, al final del versículo 1, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿De cuántas tribus estaba compuesto el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? 12. ¿De cuántos discípulos se compuso la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento? 12. Por lo tanto, aquí tenemos una iglesia compuesta por 12 tribus y 12 discípulos. Si leyéramos este versículo ya traducido, habiendo descifrado estos símbolos, podríamos leerlo tranquilamente así, sin temor a que cometamos un error, porque ya hemos visto los versículos que explican cada símbolo. Lo leeríamos así: apareció en el cielo una gran señal, una iglesia cristiana o vestida de Cristo, compuesta por aquellos que reflejan esa luz, por sus seguidores, y sobre su cabeza una corona compuesta por 12 discípulos o 12 tribus, como lo fue en el Antiguo Testamento. O sea, aquí está la iglesia cristiana en forma simbólica. Vamos entonces ahora a los versículos que siguen. Dice versículo 2, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí también habla simbólicamente, ¿no? ¿De dónde provendría Cristo?
de las tribus de Israel, o sea, desde el pueblo de Israel, de allí, de la descendencia del pueblo israelita nacería Jesús. Por lo tanto, dice que estaba en la angustia de su alumbramiento, o sea, vendría Jesús como descendiente del pueblo de Israel, y apareció otra señal en el cielo, dice el 3. He aquí un gran dragón escarlata o rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí hay más símbolos. No vamos a hablar hoy de las 7 cabezas, 7 cabezas y 10 cuernos. En realidad esos símbolos representan poderes terrenales, pero necesitaríamos otro estudio para analizar esas palabras simbólicas que no solamente ahí aparecen también en otros capítulos del Apocalipsis. Por eso se necesita hacer un estudio aparte. Entonces, dice allí que aparece un gran dragón. ¿Quién es ese dragón? Bueno, el versículo 9 lo explica. ¿Ve? Dejamos que la Biblia se interprete así sola. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Por lo tanto, aquí el dragón no es un monstruo eh, feroz, sino que es el mismo Satanás con ese adjetivo, en este caso, dragón. Bueno, y dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas. Y el versículo 4 dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, el diablo, se paró frente a la mujer, a la iglesia, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Recuerden que en Isaías 9:6, entre otros pasajes del Antiguo Testamento, se predice el nacimiento de Jesús. En Isaías 9:6, allí dice: un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya estaba profetizado el nacimiento de Jesús, y que obviamente el dragón, el diablo, no se iba a quedar tranquilo, iba a utilizar el poder pagano romano para tratar de perseguirlo y matar a Jesús, como lo hizo a través de Herodes. Así que dice aquí que este ángel arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y menciona otro símbolo ahí. El símbolo que se menciona allí es la cola. Si ustedes van al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 15, allí dice que la cola es la mentira. Es decir, por eso muchos pintores, cuando han querido pintar a Satanás, lo hacen con una cola, ¿han visto? ¿No? Una cola puntuda y con un tridente en la mano. Bueno, eso es un invento, ¿no? Pero eso de la cola lo han sacado de acá, por interpretar la Biblia sin comparar un texto con otro texto. Entonces, esa cola no es una cola literal, es simbólica, y de acuerdo a Isaías 9:15, esa cola representa la mentira. ¿Queda claro? Entonces, lo que dice el 4 es que la mentira de este dragón, del diablo, porque así engañó a los ángeles, mintiendo, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. La palabra estrellas en la Biblia muchas veces se puede referir a ministros de Dios, o se puede referir a ángeles, ¿no? Esas son las estrellas, ¿no? En Salmo 8 pueden encontrar uno de esos ejemplos de que, bueno, no sé si es específicamente Salmo 8, pero allí habla de en cierto pasaje de los salmos, donde dice que las estrellas te alababan en el día que Dios creaba la tierra, ¿no? Las estrellas son los ángeles, no podían ser estrellas como las que vemos en el cielo, porque ellas no alaban, no tienen conciencia. Bueno, entonces, dice que el dragón se paró frente a la iglesia, de donde vendría Jesús, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella, dice el 5, dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Así que allí
encontramos un intento del diablo de querer destruir a Jesús. Si ustedes leen en los primeros capítulos de San Mateo, van a encontrar allí lo que realmente pasó con Herodes, ¿no? Con los Reyes Magos, ¿se acuerdan que se acercaron y hablaron con Herodes porque habían sido guiados por una estrella de ángeles hasta Belén, donde nacería Jesús? Y Herodes dijo, bueno, díganme dónde está para que yo lo vaya a adorar. En realidad estaba sintiendo mucha envidia porque habría alguien que pretendería, según Herodes, ocupar su trono cuando en realidad Jesús no vendría a ser un rey terrenal, sino un rey espiritual, a enseñar el camino hacia el reino de los cielos. Pero bueno, este emperador mandó a matar a todos los niños pequeños con la idea de que entre esos niños pequeños estuviese Jesús. Pero en este caso recuerden que Dios le había dado una orden a José y María de huir para que Herodes no cumpliera con esa terrible misión. El versículo 6, y aquí viene un versículo en cuestión que lo vamos a leer y después lo voy a explicar con mucho detenimiento. Dice, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí vemos una clara evidencia de que esta mujer de la cual San Juan está hablando en el versículo 1 nunca podría referirse a una mujer de carne y hueso, porque la palabra 1260 días en el lenguaje profético, recordemos que estamos viendo palabras simbólicas, se representan años. Ezequiel 4:6 habla clarito de que un día en el lenguaje profético equivale a un año. Así que, por lo tanto, nadie vivió 1260 años, ¿no? Ni siquiera Adán, que llegó hasta los 930. Matusalén fue el que más vivió, 969 años, y además eran del Antiguo Testamento. Así que aquí vemos que Jesús está hablando, obviamente, de una institución, de un grupo formado por hijos de Dios, como una iglesia que sería perseguida por 1260 días o años proféticos, y ya vamos a volver ahí. Vamos a seguir un poquito más adelante. Después, dice el 7, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Ya sabemos quién es el dragón. Miguel es una palabra que originalmente significa ¿quién es igual a Dios? Viene la palabra Micael, ¿cierto? ¿Quién es igual a Dios? Y el único que es igual a Dios es Cristo. Por lo tanto, cuando se menciona la palabra Miguel aquí, hace alusión directamente a Jesús batallando contra Satanás. Miguel, el que es igual a Dios, y sus ángeles luchan contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló lugar para ellos en el cielo. Ya hemos estudiado esto hace tiempo. Ustedes recordarán este pasaje. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, no dice engañaba, engaña, presente, al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles, las estrellas que él engañó, fueron arrojados con él. La tercera parte, casi la mitad de los ángeles que Dios tiene, los engañó el diablo allí en el cielo. Y fueron arrojados aquí, a la tierra. Y el versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, refiriéndose a la primera venida de Cristo, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, o sea, el diablo, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué es lo que hace el diablo? Acusar a Dios respecto de nosotros. Cuando nosotros cometemos un error, pecamos, lo que sea, lo primero que él hace es acusar a Dios y decir, ve que tus hijos no te pueden obedecer, ve que no se puede guardar los mandamientos, ve que son débiles, ves que caen, ves que no hacen lo que tú mandas. Continuamente hace eso el diablo, acusa a Dios. Pero dice que este acusador fue lanzado fuera. Y dice el versículo 11, que ellos, ¿no? Aquellos de los cuales el diablo acusaba, le han vencido por medio de la sangre del Cordero, que representa el poder de Cristo, y de la palabra del testimonio de ellos, o sea, la palabra que ellos aprendieron, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Y el 12 dice, por lo cual, alégrense cielos y los que moran en ellos, porque hay muchos moradores en el cielo, no solamente estamos nosotros aquí. Y luego dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Desde cuándo comienza la cuenta regresiva para el diablo? Desde el momento que Jesús lo vence en la cruz del Calvario. Allí Jesús le quita al diablo el título de propiedad de la tierra. Y por eso el diablo se enoja, porque sabe que está perdido. Y comienza entonces esa cuenta regresiva. Él sabe que va a ser destruido. Él sabe que va a terminar mal, junto con todos los que han estado del lado de él. No solo sus ángeles malos, sino va a haber mucha gente que habrá seguido las insinuaciones de él, las mentiras de él. Y por eso dice que está muy airado. Desde que Jesús lo venció en la cruz, entonces los peores desastres naturales, las peores desgracias en el mundo han acontecido. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viendo a medida que pasa el tiempo, especialmente en estos últimos tiempos, fíjense cuántos eventos tristes están pasando últimamente. Hoy leía la cantidad de noticias, incendios, terremotos, explosiones, eh, muertes de inocentes, homicidios, eh, desastres naturales por todos lados, el clima ha cambiado. Todo eso es una señal de que el diablo está obrando porque sabe, obrando para destruir al ser humano, porque sabe que le queda poco tiempo. Allí lo dice el versículo 12, por eso dice, ay de los que moran en la tierra, porque estos ahora son el centro de atención de Satanás. Antes su atención estaba dispersa en todo el universo, pero de que Jesús lo venció, se quedó aquí encerradito. Bueno, antes de seguir con los versículos que vienen después, del 13 en adelante, vamos a explicar qué significa esto de los 1260 días. Porque sin duda que es un número que llama la atención. Y les voy a decir lo siguiente, antes de sacar la cuenta de algunas otras formas, por lo menos dos formas más en que Dios menciona este mismo periodo de persecución del pueblo de Dios. Volvamos al versículo 6 y aquí nos vamos a detener y yo quisiera pedirles que presten mucha atención porque les voy a mostrar un esquema que hice para que ustedes puedan entender el símbolo que hay aquí. Al principio está fácil, 1260 días, bueno, sabemos que son días años, porque en el lenguaje profético un día es un año, pero en otras partes de la Biblia se habla de este mismo periodo, pero oculto con otra forma de decir lo mismo. Miren, en el libro de Daniel, ¿no? En el capítulo 7, versículo 25, allí se menciona que habría un sistema que hablaría contra el Altísimo. Recuerden que es el gran enemigo de Dios utilizando al ser humano para lograr sus propósitos. Así lo hemos visto siempre y así está en la Biblia, porque obviamente Él continuó con lo que inició en el cielo aquí en la tierra, pero necesita utilizar seres humanos para lograr sus propósitos. Y habría un sistema, Daniel 7:25 lo dice, que hablaría contra el Altísimo, lo que hizo el diablo allá en el cielo. A los santos del Altísimo perseguiría, o sea, perseguiría a los cristianos, ¿no? Y en tercer lugar, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ya hemos estudiado eso. O sea, este sistema cambiaría, modificaría la ley de Dios. Y dice que serán entregados en sus manos, y aquí viene el símbolo que queremos analizar. Por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Eso dice Daniel 7:25 al final. Por tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cómo entendemos esa expresión, ese simbolismo? Bueno, un tiempo se refiere a un año en la Biblia.
¿Mm? Cuando Nabucodonosor fue castigado por Dios y por causa de su gran orgullo, que el rey de Babilonia, ¿se acuerdan? Lo pueden encontrar allí en el libro de Daniel, esa historia. Fue castigado, fue humillado, y dice que él durante 7 tiempos comió como un animal, le crecieron las uñas, el pelo, bueno, horrible. Finalmente, cuando volvió en sí, alabó a Dios y se entregó a él, y Nabucodonosor se convirtió. Eso es lo lindo, ¿no? Pero dice que sobre él pasaron 7 tiempos. ¿Qué son 7 tiempos? 7 años. Ahora, un año bíblico, ¿de cuánto se compone? De 360 días. ¿Mm? Así que vayan anotando. Un tiempo es un año. Un año bíblico son 360 días, no 65, 360 días. Y dice Daniel 7:25, tiempos, o sea, que el pueblo de Dios, o sea, la iglesia, la mujer que aparece en Apocalipsis 2:6, sería perseguida por tiempo, un año, tiempos, es decir, 2 años, y medio tiempo. Así que si un año bíblico son 360 días, 2 años bíblicos son 720 días, ¿cierto? O años. Recuerden que estamos hablando en lenguaje profético. Y medio tiempo, la mitad de 360, ¿cuánto es? 180. ¿Sí? Ahora vamos a sumar 360, 720 más 180. Y aquí yo les voy a mostrar el esquemita que preparé para ustedes. Volvemos a repasar porque los números siempre nos traicionan, ¿no? Yo siempre he tenido dificultad con los números. Y tanto repetir y repetir uno termina aprendiendo. Bueno, un tiempo, un año. Año bíblico o año judío, 360 días. Vamos aquí, ahí está. 2 tiempos, 2 años, 720 días. Porque 360 más 360. Medio tiempo, medio año, profético, ¿no? 180 días. Por eso allí puse una llave para explicar que esos días son, proféticamente hablando, años. Sumando 360 más 720 más 180, ¿cuánto da? 1260 días, o sea, años. Miren qué interesante cómo Dios esconde este periodo de tantos siglos en que el pueblo de Dios, el remanente de Dios, fue perseguido cruelmente. 1260 días, escondido en una forma diferente, ¿no es cierto?, de contar este periodo de persecución. ¿Queda claro? Entonces, un tiempo, un año, 360 días, 2 años, así dice Daniel, tiempos, 720 días, y medio tiempo, 180 días. Sumados estos 3 números nos dan exactamente el mismo número que dice San Juan en Apocalipsis 12, versículo 6. Bueno, espero que lo hayan entendido, si no, vean el video después, ¿no? Esa parte. Pero así se descifran estos números proféticos. Así que de este sistema se dice que haría 3 cosas y que la tercera sería perseguir a la mujer, que dice Apocalipsis 12:6, ¿no? Por un periodo de 1260 días o años proféticos, solo que está expresado en Daniel 7:25 de una forma diferente a la que Juan usa. Juan fue directamente al grano, 1260 años, pero Daniel lo dice de diferente manera. ¿Para qué? ¿Por qué Dios hace estas cosas? Porque Él quiere que nosotros estudiemos, analicemos con oración para encontrar la luz que hay detrás de estos símbolos. Y se necesita mucha oración. Y quienes lo han estudiado hace mucho tiempo pudieron descubrir esta forma de sacar la cuenta de estos 1260 días. Pero hay otra forma en que Dios oculta este gran periodo. Y fíjense que esta extensión de tiempo aparece 7 veces en la Biblia, 2 veces en Daniel y 5 veces en Apocalipsis. ¿Por qué Dios usa el 7? Porque representa plenitud y perfección, denota el carácter
de lo que es completo o lo que es o la perfección. Y cuando Dios quiere decir algo sumamente importante, utiliza el número 7. Y fíjense si no es importante para Dios esta extensión de tiempo, porque se trata de que su pueblo, su remanente, durante 1260 años, fue perseguido. Tal es así que Apocalipsis 12:6 dice que huyó al desierto. ¿Saben qué dice Apocalipsis 17:15? Allí habla del mar. Y el mar es, el mismo San Juan lo dice, mares, multitudes, naciones, pueblos, lenguas y reinos. ¿Qué es lo contrario al mar? El desierto. En este caso, la mujer, el remanente de Cristo, no pudo desenvolverse normalmente en los lugares muy poblados. ¿Por qué? Porque eran perseguidos. Entonces tuvo que huir a lugares menos poblados, al desierto. ¿Se acuerdan de los valdenses que tenían que adorar a Dios escondidos en las cuevas, escondidos en los montes, en el desierto? Porque cuando el Imperio Romano veía a algún cristiano eh, practicando sus creencias, pues los liquidaban, los mataban. Así que durante todo ese tiempo el pueblo de Dios sufrió. Muchos de ellos fueron muertos, muchos seguidores, muchos mártires, ¿no? Así que cómo no va a ser importante este periodo para Dios, por algo lo menciona 7 veces. Anótenlo, anoten estas 7 veces. Daniel 7:25, el que vimos recién. Daniel 12:7, vuelve a mencionarse esto de tiempo, tiempo y medio tiempo. Luego Apocalipsis 12:14, 13:5, 11:2, 11:3 y 12:6. En esos 7 pasajes Dios menciona este periodo tan crítico en el cual el pueblo de Dios tuvo que sufrir persecución y no podía funcionar como una organización por el hecho de que eran cruelmente perseguidos por sus creencias. Ahora, en el capítulo 11 de Apocalipsis y el versículo 2, vamos a descifrar la otra forma en que Dios habla de este mismo periodo de tiempo. 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos, los gentiles son los incrédulos, los paganos, hollarán la ciudad santa 42 meses. Y esta expresión 42 meses aparece en otros textos también de Apocalipsis. ¿Cómo se saca la cuenta? Bueno, 42 meses. Un mes bíblico son 30 días. Entonces, si multiplicamos 40 por 30, ¿cuánto nos da? A ver, hagan la cuentita ahí en la cabecita. ¿Cuánto es 42 por 30? Miren, aquí está. 42 meses. Meses proféticos, tengo que contar la duración de un mes bíblico, 30 días. Multiplico 42 por 30 y me da 1260 días o años, porque estamos hablando de años, de días proféticos, en este caso, años. Así que Dios esconde los 1260 días con esta otra forma que aparece en Apocalipsis, 42 meses. 42 por 30, 1260. Interesante, ¿no? Bueno, aquí hay algo grande que Dios quiere que entendamos. ¿Qué dice la historia? Porque recuerden que Apocalipsis es historia, escrita en símbolos. La historia del pueblo de Dios, no la historia general, ¿no? Sino la historia que toca muchos aspectos religiosos, porque de eso se trata, de la gran lucha entre el diablo y Cristo. Si ustedes van a la historia, hoy casualmente lo hice, entré a Google y encontré exactamente lo que les voy a explicar. ¿Cuándo se cumplen estos 1260 años de persecución del pueblo de Dios? En el año 538 después de Cristo, el emperador Justiniano firma un decreto de persecución
contra aquellos que no estaban de acuerdo con las enseñanzas religiosas de su época. Año 538. Pero dice que pasarían 1260 años, porque desde ese año hay que contar, por el hecho que desde el punto de vista profético, allí es donde comienza una persecución de cristianos contra cristianos. Eso es lo triste. Había una institución religiosa que recibe poder para perseguir y matar a los que no pensaban como esa institución. Y Justiniano, un emperador pagano, entonces le concede a ese sistema el poder para hacer eso. Por eso se torna mucho más difícil para aquellos que pensaban diferente poder practicar lo que creían, porque se encontraban con el poder del Estado acompañando a un poder religioso para lograr este fin de perseguir. 1260 años después, ¿a qué año los lleva? Saquen la cuenta. Sumen al año 538. 1260 días, años. Los va a llevar a una fecha histórica que tiene que ver con la Revolución Francesa, año 1798. El general Napoleón Bonaparte era el que estaba liderando los ejércitos que entraron a Francia, y allí en ese mismo año, el 20 de febrero de 1798, Napoleón ordena a Louis Berthier, uno de sus generales, que haga frenar la persecución que se había desatado contra los cristianos en el año 538. Habían pasado 1260 críticos años para la Iglesia de Cristo. 1798. Exactamente 1260 años después del año 538. Y eso no es casualidad, es cumplimiento de la profecía a la luz de la historia. Ahora, ¿a quiénes se perseguía? Porque cristianos había de todos los colores, ¿no? Bueno, si ustedes van a Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, allí dice: aquí está la paciencia de los santos, los fieles hijos de Dios, esos son los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, aquellos cristianos que decidieron ser fieles a los mandamientos de Dios, tal como Dios los escribió con su dedo en tabla de piedra, son los que fueron perseguidos durante todo ese largo periodo, específicamente ellos. Y también en el capítulo 12, versículo 17, con el cual vamos a terminar después este capítulo, dice que el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, contra el remanente, y se fue a hacer guerra contra el resto, ahí está el remanente, de la descendencia de ella. ¿De quiénes se compone los descendientes de esa mujer primitiva, de esa iglesia primitiva, esa iglesia apostólica, fundada por los primeros 12 discípulos? Dice que el diablo se fue a hacer guerra contra ellos porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay dos cosas. Entonces, no cualquier cristiano era perseguido, sino aquel cristiano que se guiaba por los mandamientos de Dios, lo que están en la palabra de Dios, en su palabra, y por el testimonio. ¿Y qué es el testimonio? San Juan 5:39 lo dice. Jesús dijo: estudien las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, aquellos que se guiaban por la palabra de Dios, se guiaban por los 10 mandamientos de Dios, son los que fueron perseguidos durante esos 1260 terribles años que terminaron en 1798. De paso, lo que pasó en la Revolución Francesa fue terrible. El templo principal de esa ciudad donde se puso fin a la ley de persecución, se sacaron las imágenes religiosas y se puso una diosa impura allí, como para que todos los franceses y, si es posible, todo el continente europeo le rindiera culto ahora no más a Dios,
sino a la diosa de la razón. Por eso Francia es un país de origen ateo, porque viene de aquel momento cuando en esa revolución se había negado la existencia de Dios y se quemaron muchísimas Biblias. Había un gran ateo ahí famoso, Voltaire, que él decía que iba a destruir la iglesia cristiana. Él decía que con 12 hombres Jesús formó la iglesia cristiana y dice, pero con un solo hombre yo la voy a destruir, refiriéndose al mismo. Lo interesante es que Voltaire murió antes de lograr eso y la casa donde él vivía, luego las Sociedades Bíblicas Unidas la compraron para convertirla en depósito de Biblia, ¿no? qué tremendo. Dios se vengó de esa manera. Bueno, así que ocurrieron cosas muy tristes, pero dentro de todo, una de las cosas buenas que pasó en la Revolución Francesa es que se detuvo la persecución desatada hacía 1260 años atrás. Tremendo. Bueno, vamos entonces a avanzar un poquito más. Ya quedó claro esto, si algo no entendieron, vean el video, la partecita esta donde yo explico estos números, la forma en que Dios esconde este periodo para que solo lo descubran aquellos que, bueno, quieren descubrirlo, aquellos que son pacientes, que dicen, Señor, ¿qué quisiste decir? Así como cuando Jesús hablaba de parábolas y la mayoría de la gente decía, muy lindo, y se iban. Pero siempre había una minoría que se quedaba para preguntarle, Señor, ¿qué quisiste decir con eso? Y Jesús les explicaba. Bueno, esto también es como parábola, ¿no? Tiempo, tiempo y medio tiempo, 42 meses, 1260 días, ¿qué es eso? Pero cuando uno se detiene y compara a la luz de la historia, porque esto es profecía, que se debe comprobar con la historia, descubre que esto tiene una gran lección, que se está refiriendo todo al mismo periodo, tanto 42 meses como tiempo, tiempo y medio tiempo. Son los mismos 1260 días, años. Bueno, ahora vamos a avanzar. Capítulo 12, versículo 13. Habíamos quedado en el 12. Presten atención porque aquí hay una serie de símbolos también que lo vamos a descifrar. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, el diablo, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, simbólicamente hablando, obvio, para que volase delante de la serpiente al desierto. No podría ser una persona de carne y hueso, es una institución, es una iglesia. Para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada. Y miren aquí lo que dice. Lo mismo que Daniel 7:25, donde ese remanente iba a ser sustentado, ¿no es cierto?, protegido por Dios, por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Luego de que San Juan hable de los 1260 días, él vuelve a mencionar lo mismo que dijo Daniel hace 500 años atrás, antes de él, ¿no? Usa la misma terminología, tiempo, tiempos y medio tiempo que ya hemos descifrado. Y aquí viene algo interesante, versículo 15, y está comprobado con la historia. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. ¿Qué es el río aquí? No es un río literal. Bueno, vamos a ver qué dice Isaías 59:19. Ahí el profeta nos dice que es río. Dice lo siguiente, vendrá el enemigo como un río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Así que, ¿qué es un río? El ataque del enemigo. El enemigo de Dios, el diablo, a través de otros sistemas, otros seres humanos, perseguiría al remanente de Cristo por 1260 años. Entonces, cuando dice que la serpiente arrojó de su boca agua como un río, está diciendo, Satanás provoca la persecución contra los hijos de Dios. Para que fuese arrastrada por el río, o sea, para que los hijos de Dios fuesen perseguidos y muertos. Hay otro texto que pueden leer que es Jeremías 46:7, ¿no? Ahora dice el 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, ayudó al remanente, ayudó a la iglesia de Cristo. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río, es decir, frenó la persecución. Tragó el río que el dragón había echado de su
boca. ¿Se acuerdan lo que les mencioné de Apocalipsis 17:15, donde San Juan utiliza la palabra mar para referirse a multitudes, naciones, lenguas, reinos, pueblos? Pero aquí vemos algo diferente, así como desierto es contrario, aquí también tierra es contrario a mar. Entonces se está hablando de un lugar que ayudó a la iglesia de Cristo, ayudó, tragó la persecución, se tragó, como dice aquí, el río que el dragón había echado de su boca. Les pregunto, ¿a dónde huyeron los cristianos que querían ser fieles a la palabra de Dios? Desde Europa. Año 1620. ¿Se acuerdan qué pasó? Desde allá vinieron muchos cristianos. Uno de los grupos más famosos fue el que vino en aquella embarcación precaria llamada la Mayflower, la Flor de Mayo. Los famosos peregrinos o padres peregrinos, que vinieron a dónde a buscar refugio para no ser perseguidos ya más en Europa, porque las grandes persecuciones eran allá en Europa. Vinieron a Estados Unidos. Esa es la tierra, simbólicamente hablando. ¿Por qué? Porque en ese tiempo este país no estaba poblado como ahora. Era simplemente un continente donde prevalecían los indios. Entonces, le cabe muy bien este símbolo como tierra. Y la historia dice que precisamente esta tierra, este continente, ayudó a frenar la persecución, a frenar el río que había salido de la boca del diablo, porque aquí los cristianos pudieron practicar sus creencias sin temor a que se los condenara y se los matara. Bueno, y el versículo 12, capítulo 12, perdón, versículo 17, volvemos al versículo que leímos recién. Entonces, de paso, por eso a fines de noviembre, aquí en este país, se celebra el Día de Acción de Gracias. Este año creo que cae el 26 de noviembre. Ese día es feriado. ¿Acción de gracias de qué? Bueno, de gracias que dieron los cristianos que huían de Europa, de las grandes persecuciones que estaban desatándose allá, porque aquí, este país, que respetó siempre hasta ahora, no sabemos que después la cosa va a cambiar, eso es profético también, ¿no? Un día vamos a estudiar eso, Apocalipsis 13, ¿no? Un día este país va a cambiar totalmente su mentalidad, ya está cambiando. Pero en aquel entonces había una libertad total y estos cristianos entonces encontraron refugio, pudieron aquí vivir libremente practicando sus creencias y por eso este país albergó a tantas iglesias de diferentes denominaciones, eh, porque hay libertad de culto, cosa que en aquellos tiempos no había en el continente europeo. Pero el versículo 17, y ahora lo vamos a leer desde otro ángulo, eh, habla de lo que va a pasar antes de la venida de Cristo. El versículo 17 no se ha cumplido en toda su plenitud. Leamos. Entonces, el dragón, el diablo, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, los que quedan, la manada pequeña. Recuerden lo que dijimos al principio. ¿Qué hace este remanente? Guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, aquel cristiano que hace esas dos cosas, seguía por los mandamientos de Dios y seguía por la palabra de Dios, dice aquí, Apocalipsis, que antes de la venida de Cristo, porque esto es para el futuro, el diablo los va a volver a perseguir. Pero será la última persecución porque en medio de esa persecución Cristo aparecerá para venir a rescatar a su pueblo. Eso es lo bueno de esto que está ahí malo escrito, ¿no? Que Dios va a intervenir en ese momento. Eso es para otro estudio, pero les adelanto simplemente ese hecho de que será la última vez que el diablo perseguirá al pueblo de Dios, porque Cristo, entonces, como dice 2 Tesalonicenses 2:8, se lo leo, lo tengo aquí, dice que a esos poderes que estarán persiguiendo al pueblo de Dios, dice, el Señor matará con el espíritu de su boca, los matará estos poderes, y con el resplandor de su venida. O sea,
básicamente se refiere a un poder utilizando dos formas, ¿no? Dos medios para poder perseguir, el poder político y el poder religioso. Y entonces aquí dice que el Señor finalmente, cuando el dragón esté persiguiendo a los que guardan los mandamientos de Dios y se guían por la palabra de Dios, entonces va a destruir a este poder con eh, el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Y entonces allí estará el pueblo de Dios esperando con los brazos abiertos la liberación, esperando a Jesús. Bueno, vamos entonces ya para ir terminando y nos queda leer el último texto, Isaías 51:7. Allí el profeta está hablando también del tiempo del fin, porque Isaías es un complemento de Apocalipsis, por eso el libro de Isaías se le llama el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Ambos libros se complementan, ¿no? Isaías 51:7 dice allí: oigan los que conocen justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No teman las burlas de la gente, ni tengan miedo a sus insultos. Estas son las palabras de aliento que Dios le da a aquellos cristianos que quieren ser fieles a lo que enseña la palabra de Dios en estos tiempos. Así como fueron las palabras de aliento para todas las épocas. Pero también esa promesa es para, o esas palabras de aliento, eh, son para este tiempo cuando el mundo está cada vez transgrediendo más la ley de Dios y elaborando sus propias leyes, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, como dice Isaías 5:20. Por eso el mundo está como está y por eso se está cayendo de a pedazos cada vez más. Lo que está pasando en este año es impresionante, todas las señales juntas que estamos viendo. Eh, y sabemos que la venida de Cristo está cercana, pero antes de la venida de Cristo, Apocalipsis 12:17 se va a cumplir. El último ataque del diablo a los hijos fieles de Dios. Y Dios va a liberar a su pueblo de esos ataques. ¿Se acuerdan el Salmo 91? Allí está la promesa. Caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10.000, mas a ti no te llegará. Bueno, espero que hayan entendido este apasionante capítulo del Apocalipsis, capítulo 12. Y si algo no quedó claro, vuelvan a ver el video en aquellas partes donde ustedes necesitan repasar un poco más. Espero que les haya agradado y haya puesto en cada uno de nosotros el deseo de ser fieles a Dios, así de sencillo, ¿no? El deseo de no seguir la mayoría, no ir por el camino ancho, como dice Jesús, ¿no? No vayan, como dijo él en Mateo 7, 13, 14, por el camino ancho. Más bien dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y dijo Jesús, y muchos son los que entran por ella. No dijo pocos. Los pocos son los que son fieles, porque prefieren entrar por el camino estrecho, aunque cueste. Pero como aman a Dios, entonces tienen el poder de Dios a su alcance para ser más que vencedores. Así que no sigamos el camino de la mayoría, porque nunca fue el camino de lo que Dios manda. Así que ojalá que seamos fieles a Dios, cueste lo que cueste. En Romanos 8, allí San Pablo dice, me gustaría leérselo porque quizá lo debía haber agregado a este estudio, pero él dijo en este capítulo 8, para que ustedes lo lean después, versículo 35 en adelante, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti, por ser fieles a Dios, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero luego dice él, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles malos, más vale, ¿no? Ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo pasaje, ¿no? La promesa de que Dios estará siempre cuidando de su pueblo hasta el fin, hasta que Cristo venga y por fin nos lleve a la patria celestial. Bueno, mis queridos amigos, quiero ver
a lo que ustedes han escrito aquí. Ah, o Ramón, mi querido amigo Ramón, qué bueno que te puedo ver otra vez. Sé que no estaba funcionando el internet allá. ¿Cómo están de aquí? Diré, estamos esperando los resultados de los análisis para ayudar en esta enfermedad que está padeciendo mi querido amigo Ramón. Vamos a orar por él hoy otra vez. Nora, con Daniel, como siempre. Aquí están los pedidos que me está pasando Miriam. Hola Nora, hola Daniel. Víctor, como siempre. Feliz sábado para todos. Bendiciones en este día, claro que sí. Zoila está aquí. Bienvenida. Jessie. Patricio, se está cortando la señal. Bueno, bueno, dice ahí Miriam, si estás por ahí cerca, en realidad está cerca y no está, porque está en otra parte de la casa y yo tengo la puerta cerrada, pero bueno, espero que hayas podido eh, solucionar este problema, Patricio. Bueno, ahí dice que ya vio tu anuncio, ¿no? Espero que se haya podido arreglar. Bueno, se arregló. Qué bueno, no había leído el otro. Remo, presente. Qué lindo que estás aquí, querido amigo Remo. Dios te bendiga, un abrazo grande. Y Jorge Martínez saludando. Antonia. Remo pide en oración para que desaparezca esta pandemia. Bueno, se dice que esto no va a desaparecer. Vino el COVID para quedarse, dice la ciencia, así como tantas otras enfermedades. Pero esperamos que cuidándonos bien, ¿no? Podamos ser inmunes a esa enfermedad. Por eso insistimos tanto, y no solo yo, insisten los médicos que saben lo que dicen aquellos que son honestos, ¿no? En la importancia de comer sano, de hacer ejercicio, de vivir una vida saludable para que esta enfermedad no nos afecte. Zoila, gracias a Dios por las oraciones contestadas. Dana Martínez ha sido dada de alta en el hospital de Denver. Habíamos orado por Dana. Ella está bien, así que gracias a Dios por responder Él a nuestras oraciones. Zoila pide por todos los enfermos, por lo que están sufriendo por este virus. Bueno, espero que no se haya cortado. Me avisan allí porque Miriam me pide que pregunte eso. Zoila desea mil bendiciones para todo el grupo que está aquí. Bueno, vamos entonces a orar por estos pedidos y que Dios nos ayude a hacer lo que Él nos pide en su palabra para que seamos merecedores de ese gran premio que Él quiere dar a aquellos que son fieles en medio de la injusticia, en medio de este caos moral que hay en este mundo. Tenemos que remar contra la corriente. Los cristianos tenemos que vivir así. Siempre ha sido así, siempre. No solamente ahora. Pero con la ayuda de Dios se puede. Millones han podido y han muerto incluso por causa de remar contra la corriente, pero murieron con la esperanza de recibir la corona de la vida eterna cuando Jesús venga. Así que, como dijo Jesús en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bueno, vamos a orar entonces. Dice Patricio que no se ha solucionado la conexión. Bueno, lamentamos eso, espero que encontremos una solución pronto o que la grabación haya quedado bien para que ustedes puedan ver lo que no han podido ver. Vamos a orar entonces por estos pedidos. Querido Señor, te agradecemos porque en esta noche hemos podido compartir este apasionante estudio que nos revela tantas grandes verdades que muchos no conocían, pero que ahora, gracias a tu palabra y la revelación que hay en ella, nos damos cuenta de qué se trata. Ayúdanos a ser firmes en nuestras creencias, firmes en el estudio de tu palabra, firmes en seguir tus mandamientos, porque aunque el dragón esté enojado con aquellos que son fieles a lo que nos has dejado revelado, pero tú eres vencedor y es el que nos da la victoria si realmente nos ponemos de tu lado. No tenemos nada que temer, sino al contrario, confiar de que tú habrás de estar a nuestro lado, no importa las burlas, no importa quienes se opongan a lo que pensamos y creemos, sino
qué es lo que tú quieres de nosotros. Pensemos en eso, en lo que realmente te agrada a ti, aunque a los demás no estén de acuerdo. Y ayúdanos a tener amor por aquellos que piensan diferente, porque esa es la orden de Cristo. Quiero pedirte, Señor, en esta hora, por el pedido de Nancy Jacobo, por su mamá Teresita Sequeira, su abuela Ángela Miranda. Están muy enfermos y pedimos que les traiga sanidad a sus cuerpos. Si esa es tu voluntad, quítales esa dolencia, eso que las está afectando. Te pedimos también por mi querido amigo Ramón, que está afectado por esta terrible enfermedad, que pronto pueda recibir ese tratamiento que necesita para salir adelante. Dale sanidad si es tu voluntad, haz el milagro de quitar esa enfermedad de su cuerpo. Remo está pidiendo para que esta pandemia desaparezca, o al menos que no nos afecte, no solamente a nosotros, sino al mundo entero. Rogamos que nos ayudes a cuidarnos, a protegernos, a vivir una vida sana, libre de vicios, de cosas que nos hacen mal, para que podamos ser inmunes, no solo a esta enfermedad, sino a cualquier otra que quiera atacarnos. También Zoila está agradeciendo porque has cumplido con el pedido que hicimos por Dana Baeza, que ha sido dada de alta, había estado internada. Te damos gracias porque ella se encuentra bien de salud. Y también por todos los enfermos del COVID. Hay mucha gente sufriendo por esta enfermedad. Pedimos que traiga sanidad a sus cuerpos y sabiduría a los médicos para poder tratarlos correctamente. Y a todos los que están luchando por esta enfermedad, dale sabiduría. Gracias por habernos acompañado, bendícenos a todos, danos un lindo fin de semana. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, que tengan un buen descanso esta noche, disfruten de este fin de semana y espero que hayan podido entender este apasionante tema y lo compartan con otros, ¿eh? No se lo guarden ustedes, pónganle share o como dice en español, compartir, porque esa es la forma en que podemos llevar este mensaje de Dios a tantas personas que necesitan conocer estas maravillas que están allí para nuestro bien, ¿no? Para nuestro bien presente y nuestro bien futuro y el eterno. Que Dios me lo bendiga, como siempre, un abrazo enorme para todos y que la paz de Cristo esté siempre en sus corazones. Nos vemos el martes, si Dios así lo permite. Hasta luego.